Ante todo, buenos días. El tema que hoy día vamos a tratar es un tema muy interesante que el día a día en la realidad, en verdad, ha ido superando a aquellas disposiciones normativas reguladas en nuestros códigos sustantivos, en nuestras normas procesales, en referencia al derecho que tiene aquella persona de ser resarcida en cuanto haya sufrido un daño, ¿no? Sea por una acción tipificada, como podríamos tener el caso pues de una ser víctima de un acto típico dado por nuestra normativa del Código Penal, o en todo caso sufrir un daño por una acción de otra persona que no necesariamente podríamos llamarlo es un acto que vaya contra un acto tipificado en nuestro ordenamiento penal, sino simplemente por ser un acto que quizá ha incumbido o ha ido más allá de la tipicidad a cometerse en un acto antijurídico. Es decir, que vaya contra todo el ordenamiento jurídico y con ello se ha causado daño a una víctima. Básicamente, la responsabilidad civil es un tema que el día a día nosotros podemos ser víctimas de aquellas personas que con su actuar nos ocasionan un daño, ¿no? Esta responsabilidad civil que teóricamente lo tenemos de uno de los llamados principios generales dados por el derecho romano, como es el nominal laedere, es decir, no hacer daño a nadie. Actualmente ya mediante una vasta doctrina y así mediante disposiciones normativas sustantivas está encaminado a que nosotros podamos mediante la responsabilidad civil poder pedir un resarcimiento que quizá no sea satisfecho en cuanto al daño causado a la persona, ¿no? Porque podemos tener daños materiales, podemos tener daños patrimoniales, podemos tener daños físicos, pero ese daño al sufrimiento, ese daño quizá al proyecto de vida que nos habíamos puesto, ese daño al menoscabo personal, ¿no? O en todo caso a consecuencias que día a día nos va a hacer sufrir más aquel daño ocasionado. Por ejemplo, el que sea un menoscabo a la salud de la persona que poco a poco se vaya incrementando es lo que nos hace reflexionar de la importancia de este tema de la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil, entonces, etimológicamente proviene de la acción respondere, ¿no? Vamos a partir que nosotros, mediante la ciencia del derecho, estamos regulados en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Cuando yo me relaciono con una persona y en esa relación llegamos a tener bienes jurídicamente protegidos o afectar bienes jurídicamente protegidos entre nosotros, por ejemplo, en el caso de una compra-venta, yo vendedor, la otra persona comprador, ¿no? Entonces, yo como vendedor, verbalmente me comprometo a transferir mi propiedad a otra persona. Conforme a nuestra normativa del Código Civil, tenemos que yo soy un deudor de esa otra persona que se convierte en mi acreedor porque yo me comprometo a transferir. Y ese solo compromiso a transferir, por eso nuestro Código Civil es obligacional, ¿no? Hace al acreedor, a esa persona que me va a comprar, propietario de él. Pero sin embargo, yo no cumplo esa obligación contraída. Entonces tenemos una relación jurídica que surgió donde yo por mi incumplimiento, en cuanto a mi deber de transferir, le ocasiono daños a esa persona, ¿no? A ese acreedor. Y por consecuente, ahí surge un tema que podría conllevar a la responsabilidad civil por cuanto ese menoscabo o ese daño infringido a esa persona pues tiene que ser debidamente resarcido. Tenemos otro ejemplo tipificado donde
Yo, supongamos, manejando mi automóvil, ¿no?, daño a un peatón. Quizá incluso con la misma imprudencia de aquel peatón que cruza sin fijarse, en todo caso, que los carros están en semáforo verde y tienen vía preferencial. Pero sin embargo le he ocasionado un daño. Esto, la responsabilidad civil no contempla lo que es la culpabilidad en cuanto al actor, ¿no? Si yo he tenido la intención o no de causar daño. Basta aquel factor de atribución objetivo, es decir, al momento de estar manejando un vehículo, estamos realizando una actividad utilizando un bien que trae riesgos en cuanto a esa actividad del transporte, ¿no? Y por lo tanto, todo aquel daño que yo ocasione con mi vehículo por el uso de un bien riesgoso o por el ejercicio de una actividad riesgosa es necesario ser resarcido. Y con ello viene que la responsabilidad civil, en este caso como factor de atribución objetivo, yo tengo que resarcir ese daño. Y así podríamos poner innumerables ejemplos dados en nuestras normativas. Si son actos típicos, podríamos dar el caso de aquella persona que lesiona a otra persona, ¿no? Entonces, como son actos que ya están tipificados en nuestra normativa del Código Penal, se va a buscar una sanción a aquel hechor, aquel que actuó, el sujeto activo que lesionó la integridad física de la otra persona. Pero a la vez también va a conllevar a la responsabilidad civil por cuanto ese hecho tipificado, ¿no? Entonces, el manejar un vehículo, por ejemplo, no necesariamente yo estoy cometiendo un acto típico en cuanto pueda lesionar a alguien, salvo que lo haga así, pues, en estado etílico o en todo caso habiendo consumido sustancias alucinógenas, etcétera, que propicien que yo mismo esté realizando una actividad, ¿no?, bajo los efectos alucinógenos o en todo caso bajo los efectos del alcohol. En ese caso sí, ya no basta que lesione porque yo ya estoy dando un acto tipificado. Pero supongamos que no es así, yo me estoy dirigiendo al trabajo, me he levantado temprano y en todo caso simplemente se produce el accidente, ¿no? Entonces no necesariamente hay un acto tipificado, pero sí hay una relación jurídica entablada en cuanto yo tengo un deber de cuidado, ¿no?, al momento de manejar. Y si veo que una persona está cruzando, tengo que detenerme. Y por lo tanto, al no cumplir eso y le ocasiono un daño, sí podría tener una responsabilidad civil. Si tengo yo, por ejemplo, soy un transportista y estoy llevando pasajeros dentro de mi vehículo y en todo caso, en el efecto de esa actividad yo causo lesiones a mis pasajeros, ahí sí hay una actividad contractual donde yo tendría que responder por los daños ocasionados a los mismos. Si yo, como le digo, agredo a una persona ya en un acto tipificado por la normativa del Código Penal y ocasiono daños a la víctima, sí tendría que indemnizar a esos daños ocasionados o en todo caso resarcir si ha habido no solo daños a la persona, sino daños morales. Entonces, en relación a las personas, ¿no?, vamos a ver que existe la persona A, que es el deudor, y la persona B, que es el acreedor. Y habíamos visto el caso del vendedor, ¿no?, y el caso del comprador. En este caso, yo incumplo mi deber de transferir el bien al comprador y con eso le ocasiono daños. Entonces, ahí por el incumplimiento de una obligación, ¿no?, tengo el deber de resarcir esos daños que he realizado. Esto podría denominarse que es un acto tipificado, porque el Código Civil tipificado, ¿no?,
Porque el Código Civil dice que aquel que se obliga a transferir, ¿no? Hay una obligación de transferir y el acreedor se convierte en propietario del bien. O en todo caso, yo soy un sujeto activo y él es un sujeto pasivo en referencia a un delito de lesión, por ejemplo, un acto delictuoso. Entonces también está tipificado y por lo tanto yo tengo el deber de resarcir a esa persona por los daños sufridos, ¿no? Pero sin embargo, también podría ser por un mero comportamiento por la cual yo esté realizando una actividad considerada riesgosa, ¿no? Y con esto produzco daños. Por ejemplo, el hecho que yo esté, como les hice referencia, manejando un vehículo, ¿no? Entonces, yo manejo un vehículo y acá el acreedor, o sea, la persona que sufre la lesión, sin necesidad que sea un acto tipificado, porque estoy manejando prudentemente, pero llega a las circunstancias que de todas maneras produzca el accidente y sufra una lesión, ¿no? Por el accidente, entonces acá no necesariamente hay una tipicidad, no está tipificado como un acto típico, pero sí es un acto antijurídico que produzca yo una lesión a aquella persona que está sufriendo el daño por mi actuar, y por consiguiente también viene a cargo lo que es la responsabilidad civil. Entonces, esta persona, yo soy el conductor del vehículo, y esta persona que salió lesionada, ¿no?, va a tener que ser resarcido en cuanto a los daños que le haya causado al mismo, ¿no? Entonces la responsabilidad civil es un poco de quién va a responder por ese hecho que ha originado el daño, ¿no? ¿Quién va a responder? Si él sufrió el daño, ¿no?, y quedó lesionado, por ejemplo, encima tendría que él correr con los gastos en cuanto a la lesión sufrida. Y lo que busca la normativa civil en este caso no es que aquella persona que sufrió el daño encima tenga que correr con los gastos por ese daño producido a su persona, sino que el daño sea trasladado. ¿Y sea trasladado a quién? Al hechor, ¿no? Puede ser en forma subjetiva. O sea que esta persona actuó con lo que es dolo o culpa. Por ejemplo, intencionalmente no realizo mi deber de transferir la propiedad. Intencionalmente yo causo una lesión a otra persona, ¿no? Puede ser por dolo, puede ser por culpa, o en todo caso puede ser como un factor objetivo, que simplemente por una actividad riesgosa o peligrosa, una persona causa un daño a otra persona. Entonces no estamos hablando acá que necesariamente es un acto tipificado, pero sí es un acto antijurídico porque va en contra del ordenamiento jurídico que determina la responsabilidad objetiva a aquella persona que por el uso de un bien riesgoso y el ejercicio de una actividad riesgosa produce un daño a otra persona. Y esto es el sentido que toma la responsabilidad civil en un inicio, ¿no? Entonces, en nuestra normativa civil vemos que se utiliza mucho el término indemnización y a la vez se utiliza el término resarcimiento, ¿no? Entonces, ya en el ámbito doctrinal un poco se separa los efectos que puede traer una indemnización de un resarcimiento. Se dice que una indemnización es por el menoscabo económico traído y cuando la ley necesariamente te obliga a indemnizar por un hecho donde la misma ley puede disponer que sea un acto que las personas tenemos que soportar. Como podría ser, por ejemplo,
el despido arbitrario, ¿no? Aquella persona que es despedida arbitrariamente tiene que tener el derecho a indemnización de los 6 sueldos. En su caso, acá no es que yo, por efectos del daño que le causo a esa persona, ¿no?, en mi actuar de despedirlo arbitrariamente, tenga que resarcirlo en cuanto íntegramente todos los derechos que él haya sufrido por ese daño, sino que ya la normativa pone el supuesto y hace referencia que hay un monto ante este supuesto que yo debo pagar, ¿no? Sin embargo, en lo que se llama resarcimiento, viene un poco más allá, ¿no? En el resarcimiento ya la doctrina dice que no solo es en cuanto al efecto patrimonial, sino es un resarcimiento en la integridad de la persona. Podría ser, por ejemplo, en cuanto a los efectos que podría tener esa persona por el daño moral sufrido, ¿no? Entonces la indemnización es un poco el efecto que da la norma cuando hay un daño que debe ser soportable por la sociedad, y el resarcimiento sí se da en cuanto a esta responsabilidad civil por el daño causado a la persona, y ese daño tiene que ser resarcido íntegramente, ¿no? De ahí viene que, por ejemplo, cuando existe lo que se llama culpa inexcusable o dolo, cuando ha habido estos factores de atribución subjetiva, la norma hable que tiene que ser compensado por todos los daños en su integridad, y por ahí tenemos la referencia del término resarcimiento a diferencia del término indemnización. Esta norma o este dispositivo, esta figura de la reparación civil viene un poco simplemente al traslado de este daño patrimonial que haya sufrido aquella persona que sufre la lesión para poder ser resarcido, ¿no? Y es civil porque sus efectos son diferentes del ámbito penal. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal lo que se busca es castigar al hechor y al autor, ¿no? Entonces, en el ámbito penal simplemente lo que estamos buscando es un poco qué pena se le va a atribuir a esta persona que ha ocasionado un acto que está debidamente tipificado. En el ámbito civil simplemente es quién va a pagar el daño sufrido a la víctima, o a quién se le va a atribuir el resarcimiento por este daño sufrido a la víctima. Entonces son dos figuras diferentes, ¿no? En el ámbito penal, castigar; en el ámbito civil, el resarcir este daño o lesión o menoscabo que ha tenido esta persona. En el ámbito penal, por eso tenemos que el efecto que se da en cuanto a la pena son por actos que están debidamente tipificados en la norma. En el ámbito civil tenemos que no necesariamente sea un acto tipificado, sino que por su actuar, por ejemplo, ante una actividad riesgosa o peligrosa, se ocasiona un daño. Entonces puede ser que no esté tipificado, pero sí, como el ámbito jurídico así lo contempla, es un acto que podría traer lesiones por la infracción del ámbito no tipificado, pero sí antijurídico, y por lo tanto se traslada que esta persona tendrá que resarcir los daños ocasionados a la víctima. Y ahí viene otra de las grandes referencias que es necesario tomarlos en consideración para entender un poco lo que es esta figura de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, en el ámbito jurídico, actualmente, cuando se habla de responder, se entiende a atender patrimonialmente sobre el daño sufrido por la persona, patrimonialmente, ¿no? Un poco más en los ámbitos de la doctrina jurídica se dice no necesariamente patrimonialmente, porque puede ser que esa persona no necesariamente el resarcimiento es por su afectación patrimonial, él no le interesa el patrimonio que ha perdido, pero sí por ese sentimiento, en todo caso esas afectaciones psicológicas o psíquicas que haya tenido, ¿no? Y quizá una compensación patrimonial no necesariamente pueda
resarcir o cumplir la meta de la responsabilidad civil de resarcir el daño sufrido por esta persona. En nuestra normativa del Código Civil encontramos la responsabilidad civil dividida en dos ámbitos, ¿no? El 1321, por ejemplo, habla de la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones. Y a partir del artículo 1969 tenemos la responsabilidad extracontractual. Este ámbito que separa nuestra normativa civil es importante en cuanto recoge un poco la doctrina tradicional de que disponía la división de la responsabilidad civil en el ámbito contractual del ámbito extracontractual, ¿no? Más en el ámbito contractual, cuando la doctrina habla de responsabilidad civil contractual, un poco con una interpretación literal se hacía referencia a la necesidad que previamente haya un contrato entre las personas. Mas no necesariamente la doctrina centra el punto de desarrollo de la responsabilidad contractual en cuanto haya el surgimiento de un contrato, sino simplemente es cuando haya obligaciones contraídas entre las personas sin que hubiera habido contrato, ¿no? Como podría darse en el ámbito de incumplimiento de obligaciones de un deber de cuidado, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad que exista un contrato, yo tenía el deber de velar por esa persona o cuidar mi actuar en el desempeño del ejercicio de mi función, ¿no? Sea como desempeñando una función de custodio o desempeñando una función de, en todo caso, profesional en el ejercicio de mi profesión, de tener cuidado en el desempeño de mi carrera. Entonces, no necesariamente porque yo he tenido un contrato con una persona es que debo centrar mi actuar en el cumplimiento debido a ese contrato, porque si no viene la responsabilidad civil, sino en el mismo ejercicio de mi función o de mi actividad, yo debo tener cuidado en ejercerlo correcta y adecuadamente. Y ahí viene que el incumplimiento de una ejecución de una obligación puede traer la responsabilidad civil. Entonces hay que interpretarlo, esto de la responsabilidad contractual que la doctrina clásica nos hace referencia en un sentido amplio y general. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, puede surgir, como les he hecho referencia, no necesariamente en cuanto hay una obligación contraída entre un deudor y un acreedor, sino en un desempeño de mi actividad que puede traer riesgos o puede generar actividades riesgosas y con ello traer daños a un tercero, ¿no? El caso típico que les acabo de mencionar es el de el manejo de un vehículo, que no necesariamente yo tenga una relación contractual con la víctima que sufrió el daño, pero sí ante el desempeño de esta actividad que me trae beneficios económicos a mí, yo puedo cometer o lesionar a una persona que puede ser un peatón o en todo caso un conductor de otro vehículo. Y con ello esta clasificación queda ampliamente determinada en nuestra normativa civil, adjuntando un poco la referencia de la doctrina clásica, si siempre separar la responsabilidad contractual de la extracontractual. Pero doctrinariamente ya hemos avanzado un poquito y en su caso se determinan ciertos requisitos que deben contemplar en uno u otro aspecto las actividades en el desarrollo para poder ser atribuidas como causas de este tipo o esta figura de responsabilidad civil, ¿no? Dentro de ellos tenemos la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución como requisitos comunes que se podrían dar en la responsabilidad por inejecución de obligaciones o en la responsabilidad extracontractual, que como ya les he hecho referencia, si bien la doctrina clásica lo separa, sin embargo, hay otra doctrina que dice no, simplemente son tipos diferentes, pero que traen o se deben concentrar
simplemente en una doctrina común en referencia a el daño ocasionado a una persona, ¿no? Sea por el actuar de una obligación previamente contraída, o sea por un comportamiento que no se debió dar. Cuando hablamos de antijuricidad, se podría decir que antijurídico se puede dar en diversos aspectos. Podría darse en el caso de contravenir una norma jurídica, una norma típica, como podría ser las contempladas en nuestro ordenamiento penal, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que lesiona a otra persona, aquel que comete con violencia física una lesión, o en todo caso aquel que mata a una persona, y los bienes jurídicos protegidos ya están amparados en nuestro ordenamiento penal. Puede ser en una figura típica civil, ¿no? Aquel deber que tiene una persona contraída dentro de un contrato y con otra persona en el ejercicio o el desarrollo de ese contrato, ¿no? Ya sabemos que en el derecho patrimonial privado las personas pueden contratar libremente y elegir los estatutos que les va a convenir en el desarrollo de ese contrato. Entonces, el incumplimiento contractual o el incumplimiento de ese contrato vendría a ser un acto debidamente tipificado, porque las partes en su libertad convinieron en tomar en consideración ese acto típico. Pero también puede ser un acto que no necesariamente esté tipificado, pero que vaya contra el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un abuso del derecho podría ser, ¿no? Cuando una persona ejerciendo su derecho, sin embargo, abusa del mismo, y en este caso no podría tener referencias de protección en el ámbito jurídico, ¿no? Por más que sea normativo en su derecho de esa persona, ¿no? Yo tengo el derecho, por ejemplo, de realizar cualquier actividad dentro de mi propiedad, pero si dentro de mi propiedad realizo una actividad que ponga en peligro la salud pública o perjudique a los vecinos, ¿no? En el caso de que me dedique, por ejemplo, a una actividad de químicos, donde el gas salga del ambiente de mi propiedad y puede ocasionar daños o lesiones a los vecinos, entonces estoy realizando lo que se llama un acto que no necesariamente esté tipificado, pero sí está ocasionando perjuicios a la salud de los vecinos, ¿no? Con el ejercicio abusivo del derecho. O en cuanto a los valores o principios, mediante un acto tipificado de una transferencia de propiedad simulada, supongamos quiero perjudicar al acreedor, y con lo cual estoy cometiendo lo que se llama un acto que es antijurídico, ¿no? Entonces podremos determinar en el caso de la antijuricidad como uno de los requisitos comunes de la responsabilidad civil, no necesariamente que sea un acto que sea tipificado, sino podría ser actos tipificados, típicos, o actos atípicos. La referencia entonces de la antijuricidad acá es un poco más amplia de la convenida sobre la tipicidad, ¿no? En los actos contractuales, por ejemplo, la característica que nos da el 1321 del Código Civil es que ahí siempre son actos típicos. Si estamos hablando en un ámbito donde las palabras, donde las actividades de cada persona y los deberes de ejercicio de cada persona ya se encontraban debidamente reglamentados en el contrato que yo había hecho, por ejemplo, un contrato de obra, ¿no? Un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, y estaban tipificados cómo debía proceder, y yo incumplo esos deberes, es por eso que se puede determinar que son actos netamente típicos en el ámbito contractual específico, ¿no? Y la tipicidad se puede dar, por ejemplo, cuando simplemente no ejecuto o incumplo la ejecución de la obra totalmente, ¿no? Entonces simplemente no realizo nada en cuanto a aquel convenio que yo he tenido para el desarrollo de esa actividad. O lo realizo parcialmente
En uno u otro caso puedo originar daños en el desarrollo de esta relación obligacional que ha habido entre las dos partes, ¿no? En el caso del acreedor, por incumplimiento de su deber en referencia del acreedor. O en todo caso lo realicé de una manera defectuosa y con ello no cubrí correctamente el ejercicio del deber que tenía contra esa persona. También está bien, ejercí la actividad, pero lo hice en forma tardía y esa forma tardía trajo consecuencias de que he ocasionado daños a la otra persona porque en forma tardía ya no le servía aquel contrato que yo había realizado con esa persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ámbito contractual, acá el 1321 hace referencia que se dan siempre en base a actividades que conllevan la antijuricidad, pero en el punto de vista típico. Sin embargo, en el ámbito extracontractual, artículo 1969, 1970 del Código Civil, se puede dar tanto en el ámbito típico como en el ámbito atípico. Y ha hecho referencia, por ejemplo, cuando uno realizando una actividad riesgosa o en todo caso con un bien riesgoso ocasiona daño a otra persona, pero no necesariamente con la intención de ocasionar daño, pero se me atribuye la responsabilidad, ¿no? Entonces es un acto antijurídico. Produce el daño a una persona que es el deudor y tanto el acreedor, o sea, aquel que produjo el daño, tiene que resarcir. Acá podemos también tener responsabilidades directas o indirectas, ¿no? Directa en el sentido que aquella persona que directamente ocasiona este daño por el uso de la actividad riesgosa o peligrosa es pasible de sufrir, o en todo caso a él se le puede atribuir que realice la indemnización o en todo caso realice el pago por este daño causado. Pero también se podría dar en forma indirecta, ¿no? Si es un empleado que ha seguido órdenes de un empleador, entonces tanto aquel que realizó la actividad que produjo el daño como aquel que le dijo que realice esa actividad también podría conllevar a este tipo de reparación, ¿no? También en el caso de que una persona que es un dependiente, no necesariamente por una actividad laboral de trabajo, sino porque yo soy, por ejemplo, el curador de una persona que tiene una deficiencia en cuanto a entender o al ejercicio de su función que desempeña, y por lo tanto a mí como curador me han puesto como responsable de lo que esa persona origine, también voy a tener una responsabilidad ahí indirecta, ¿no? Y por lo tanto todos los daños que ocasione esta persona también van a resarcir. En esta responsabilidad objetiva también se da, por ejemplo, a los dueños de los vehículos. Pero el dueño del vehículo dice: yo estaba en mi casa, yo no realicé el manejo del vehículo, yo estaba contratando con una persona que me estaba alquilando el vehículo y él estaba realizando esa actividad. Sí, pero ahí hubo una ganancia que él estaba obteniendo y estaba poniendo este bien riesgoso en manos de otra persona, y por consecuencia esta responsabilidad objetiva en forma indirecta también le va a repercutir a esa persona que es propietario del vehículo, por más que él no haya realizado la actividad directamente. Entonces, estas responsabilidades, que pueden ser subjetivas u objetivas, ¿no?, también incumben en el acto del hechor en forma directa o indirectamente en estos casos debidamente determinados, ¿no? Entonces, lo común es que el daño sufrido sea transportado a aquel que realizó ese actuar directamente, pero también podría ser en forma indirecta. En la responsabilidad extracontractual tenemos el ámbito subjetivo
y el ámbito objetivo. En la responsabilidad contractual tenemos que siempre debe ser típico, ¿no? A diferencia de la responsabilidad extracontractual, que puede ser típico o atípico, es decir, antijurídico en sí. En cuanto al daño, ¿no? En cuanto al daño, la responsabilidad se dice, la responsabilidad civil, conforme la doctrina extranjera, también lo consideran que se llama derecho de daños. Es decir, si no se ha producido un daño, no se origina responsabilidad. Entonces, el daño es uno de los elementos necesarios que debe surgir para que se pueda determinar responsabilidad. Puede ser que haya actos típicos que conlleven a sanciones penales, y hay una diferencia también entre lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, aquel que hace una tentativa de homicidio, dispara y la otra persona simplemente se agacha y no llega a darle el disparo certero, ¿no? Entonces, esa persona, ese sujeto activo que en base a tentativa y en cuanto pasando las actividades preparatorias a la ejecución, quiere lesionar a otra persona, pero no lo consigue, sin embargo, sí es pasible de sanción penal. Pero no originar un daño a la víctima, en el caso, este caso si fue daño físico, no tendría o no sería factible de atribuirle una responsabilidad civil, porque simplemente no se ha producido el daño, ¿no? Estos daños o lesiones que exige la responsabilidad civil sí tienen que ser un daño que se produzca en el ámbito de una protección jurídica, o sea, un interés jurídico, un bien jurídico protegido, ¿no? No podría ser un daño, por ejemplo, que haya surgido entre una relación entre dos enamorados, supongamos, que no tenga trascendencia jurídica, ¿no? Sino entre ellos se produce una lesión directa, ¿no? Si no, tiene que ser un daño en cuanto a un bien jurídico protegido, la vida, la salud, etcétera, ¿no? Entonces, el daño básicamente podría darse en cuanto al interés de los individuos en su relación social, pero que tienen tutela jurídica legal, bienes jurídicamente protegidos, ¿no? No aquellos daños que no sean de consecuencias jurídicamente protegidos. Dentro de las categorías de los daños podemos tener dos categorías que básicamente nos determinan nuestra normativa. Dentro de ellos tenemos lo que se denomina el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial podremos tener, por ejemplo, el daño emergente. ¿Y qué es el daño emergente? El daño emergente es el daño al menoscabo patrimonial que sufrimos nosotros por ese actuar, ¿no? Sea en forma subjetiva, dolosa, culposa, o sea en forma objetiva, ¿no? En cuanto a nuestro patrimonio. Por ejemplo, ¿no? En base a la actividad de una persona, incendia mi auto, supongamos, ¿no? Entonces hay un daño patrimonial directo que yo he sufrido. O en base a un accidente de tránsito, sale mi vehículo destrozado y yo pierdo ese vehículo. Y ahí tenemos el menoscabo en referencia a mi patrimonio, ¿no? Y es porque ya no tengo vehículo, entonces ya he dejado de sufrir un daño directo en cuanto a mi patrimonio. Y por otra parte, si supongamos yo era taxista y con ese vehículo yo realizaba una actividad de la cual recibía ganancias para poder tener o llevar ingresos a mi familia, ¿no? Por ese menoscabo patrimonial, encima todavía he dejado de percibir o ejercer mi actividad regular con la cual yo abastecía
a mi familia para que ellos puedan alimentarse, ¿no? Entonces también viene lo que es el segundo referencia del daño patrimonial, denominado el lucro cesante. Entonces, el lucro cesante básicamente es aquella actividad o aquella ganancia que yo realizaba con ese bien y en todo caso no podría realizarlo, ¿no? Puede ser que también se produzca lucro cesante en referencia no solo al daño a un patrimonio, sino al daño a la persona, ¿no? Por la cual yo me veo impedido de trabajar por ese accidente de tránsito que me dejó sin poderme movilizar. Entonces también se producen daños en cuanto al lucro cesante, porque ya no puedo desempeñar mi actividad y por lo tanto he dejado de percibir ganancias, ¿no? Ahora, se da también los daños extrapatrimoniales y dentro de ellos tenemos el daño moral. El daño moral se dice que es el daño al sufrimiento, al menoscabo que una persona sufre en cuanto a aquel daño ocasionado a esa persona, ¿no? Por ejemplo, si surgió, supongamos, un accidente de tránsito y con ello yo he perdido a mi hijo, entonces directamente yo no he sufrido un daño patrimonial, ¿no? Tampoco he sufrido un daño a mi persona, pero sí estoy sufriendo un daño moral, porque era mi único hijo y en todo caso toda mi vida lo he estado desempeñando en que mi hijo llegue a ser un gran profesional para que después de ahí él tenga su familia correctamente, pero en todo caso ya se produjo un daño. Ese sufrimiento que yo constantemente voy a sufrir por ese daño ocasionado en la muerte de mi hijo es lo que trae en sí el daño moral hacia mi persona. Y también se puede dar el daño a la persona, ¿no? El daño a la persona en el sentido del daño físico que yo pueda tener. Entonces, si en un accidente de tránsito, por ejemplo, quedo sin un brazo, sin una pierna o quedo lesionado, ¿no? En ese caso se produce este daño a la persona. Estos daños patrimoniales y extrapatrimoniales, como le digo, es uno de los, necesariamente son categorías de este requisito necesario para que exista lo que es la reparación civil. Si no se ocasionan daños, no se podría decir que existe responsabilidad civil. Podría haber, sí, responsabilidad penal, responsabilidad, supongamos administrativa, ¿no? Otro tipo de responsabilidades, más no lo que se llama la responsabilidad patrimonial. En cuanto a nuestra normativa, el Código Civil hace referencia también, y en cuanto a la doctrina, a las relaciones de causalidad. Las relaciones de causalidad es en cuanto a la conducta que uno ha efectuado, que puede ser una conducta típica o puede ser una conducta atípica, porque ya vimos que la conducta no necesariamente tiene que estar tipificada, pero se dice que es antijurídica, ¿no? En relación a la víctima o aquella persona que ha sufrido el daño. Entonces, si yo con mi actuar he dañado a la víctima, hay que ver que en verdad ese daño o esa consecuencia de esta persona en cuanto a su daño patrimonial o extrapatrimonial, en verdad haya sido producido en referencia a la conducta que yo efectué, ¿no? Y de ahí viene que nuestra normativa civil un poco hace una referencia en cuanto a cómo determinar la relación de causalidad cuando uno ejerce con una actividad de incumplimiento de obligaciones y cómo tipificarlo en referencia a una relación extracontractual, ¿no? En el cumplimiento de obligaciones, el artículo 1321, en su artículo primero,
en su numeral primero hace referencia a la causa inmediata o directa, ¿no? Entonces, cuando uno inejecuta una obligación, por ejemplo, en el caso de que yo en base a un contrato llego a incumplir el contrato, entonces hay una causa inmediata o directa del menoscabo en cuanto a ese incumplimiento, y por ello se me es imputable porque no haber cumplido debidamente las cláusulas estipuladas en el contrato. Y por consiguiente, si yo me comprometí a ejercer cierta actividad y no la cumplí, entonces se me atribuye a mí directamente por esta relación de la causalidad el deber de resarcir al acreedor, a la otra persona, ¿no?, que exige el cumplimiento de mi obligación. Sin embargo, en el daño extrapatrimonial se extiende nuestra normativa un poquito más, y de ahí el 1985 acoge un poco la teoría en referencia a esta relación de causalidad denominada lo que se llama la causa adecuada, y no necesariamente la causa directa o inmediata, ¿no? Como podríamos ver, por ejemplo, puede hacer que un enfermero esté atendiendo a una persona, pero sin embargo, esta persona se pone mal y fallece. Directamente podríamos decir, bueno, acá quizá había una negligencia del enfermero a atenderlo, pero quizá no sea así, ¿no? Quizá sea que esta persona se encontraba mal porque había ingerido, supongamos, alimentos que tenían sustancias que causaban daño a su salud con un envenenamiento, y por lo tanto esa persona fallece producto de eso, ¿no? Y no necesariamente por el actuar del enfermero que se encontraba vigilando cómo iba avanzando la salud del paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos que hay que determinar en la relación de responsabilidad extracontractual no necesariamente a la causa inmediata o directa, como sí se da en la inejecución de obligaciones, ¿no? Porque en la inejecución de obligaciones es porque yo dejo de realizar aquella actividad que me había comprometido a realizar. En cuanto a los daños extrapatrimoniales, ¿no?, puede ser que haya sido por ese actuar directo, pero también puede ser que haya sido por una causa adecuada, no necesariamente en el actuar directo de la persona. También no hay que descartar que dentro de esta relación de causalidad se puede dar lo que se llama la concausa. ¿Y qué es la concausa? La concausa es una figura que un poco disminuye lo que es la responsabilidad civil del hechor en cuanto a la misma víctima ha sido lo que ha contribuido o ha propiciado que se le produzca el daño a su persona, ¿no? Por ejemplo, un ciclista que se encuentra en una calle y se mete a la vía expresa a manejar donde los carros van a un mínimo de 70 kilómetros, ¿no? 60, 70 kilómetros por hora. Entonces, él mismo contribuye, sabiendo que no debería ir por estas vías expresas, ingresando en hora punta, contribuye a que se produzca el accidente del tránsito y por lo tanto se le produzcan en referencia a él daños producto de esta actividad riesgosa o peligrosa, ¿no? Entonces ahí vemos que en la concausa participan dos causas que se realizan o contribuyen a la producción del daño. Y la característica principal que en esta concausa es la misma víctima la que contribuye a la realización de aquel acto que le produce el daño a su persona. Y también se pueden dar fracturas causales que un poco rompen esta relación de causalidad, ¿no? Sea por causa inmediata o directa o sea por causa adecuada, como podría ser, por ejemplo, el caso fortuito. El caso fortuito se dice por hechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí
hechos que son imprevisibles, por si acaso, ¿no? De pronto se produce supongamos, un maremoto en un lugar donde nunca había habido este tipo de accidentes de la naturaleza, ¿no? Y por consecuencia de ello, pues se producen daños a las propiedades, ¿no? O podría darse por un terremoto y por lo tanto las personas en su vida ocasionan daños a otra persona porque este hecho imprevisible, ¿no? Extraordinario, irresistible, son características que debe tener estos hechos tipificados como fracturas causales: imprevisibles, extraordinarios, irresistibles. Pero si sin embargo, si estamos en una zona donde siempre se producen terremotos y no se tomó, o temblores, y no se tomó las debidas precauciones, ahí sí se podría quizá producir lo que se llama la responsabilidad civil, y con ello traer que la responsabilidad tenga que ser resarcida por aquel hechor que no tomó las providencias del caso. Fuerza mayor se da por hechos donde el hombre participa, ¿no? Por ejemplo, de pronto se establece un estado de emergencia, ¿no? O que me impide a mí realizar el cumplimiento de una obligación, un toque de queda que me impide salir, y por consecuencias llego a producir un daño, pero no porque yo lo haya querido producir, sino por mismo hecho de la fuerza mayor del hombre en referencia a que me impide a mí realizar este tipo de actividades. El hecho propio de la víctima también, ¿no? Si una víctima que en verdad él quiere acabar con su vida y suicidarse, supongamos, se arroja de un puente, ¿no? Y justo cae donde yo cometo el atropello a esa persona, entonces ahí no podría a mí atribuirse un daño ni siquiera objetivo, ¿no? Porque acá tenemos que la misma víctima es la que ha buscado el acabar con su vida, y por lo tanto no sería ahí atendible el trasladar la responsabilidad por los daños ocasionados a aquella persona que lo actuó, ¿no? Porque la misma víctima ha sido la que ha buscado el ocasionar ese daño. Un hecho de terceros, ¿no? En cuanto una persona, pues, ante el temor que se le está amenazando la vida, llega a cometer, supongamos, un disparo que lesiona a alguien, ¿no? Porque está viéndose amenazado. O en todo caso, estoy manejando mi vehículo y me chocan el vehículo y con ello yo produzco un daño a otra persona por la misma fuerza que tiene en cuanto a este hecho de la víctima. Entonces tenemos acá que se producen lo que se llaman las fracturas causales, que afecta directamente esta relación de causalidad por las cuales se producen estos daños. Y como cuarto elemento de la responsabilidad civil tenemos los factores de atribución, ¿no? Los factores de atribución son referencias en cuanto si el hecho se produjo con una intencionalidad subjetiva, o sea, del mismo sujeto por dolo o culpa, o en todo caso sin necesidad que sea subjetiva, o sea, sin intención del sujeto, sino de manera objetiva, ¿no? Porque la norma atribuye por el riesgo producido por la actividad de esas personas en poder realizar o en cuanto se ha sufrido el daño. Por ejemplo, en los factores de atribución por culpa, ¿no? O en todo caso subjetiva, tenemos, por ejemplo, la culpa leve. La culpa leve es cuando una persona ha hecho su actividad regularmente, pero en todo caso, por un descuido que se necesitaba mucha especialización para eso, no lo cumplió. Entonces hay una culpa leve
que quizá le produzca por un tipo de responsabilidad para transmitir el resarcimiento del sufrimiento sufrido por la víctima a aquel hechor, ¿no? Esto se da comúnmente o se atribuye comúnmente como un factor de atribución en aquellas responsabilidades por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, acá en la culpa leve, cuando hay una obligación, supongamos contractual, que se tiene, se presume que aquel que inejecuta su obligación lo hace por culpa leve. Es una presunción que establece la normativa, ¿no? Entonces, acá simplemente la persona que sufrió el daño por la inejecución de la obligación puede pedir al juez, ¿no?, que se tome en consideración esa inejecución por culpa, y en todo caso hay una presunción que esa persona lo inejecutó por culpa. Y ya en todo caso la persona que hizo la inejecución de las obligaciones tendrá que demostrar al juez, pues, que él no ha actuado con culpa y que en todo caso ha seguido los procedimientos debidos conforme la normativa o conforme lo convenido en el contrato, y con eso quedará descartado la culpa, ¿no? Sin embargo, también tenemos factores de atribución subjetivos en cuanto a la culpa grave o inexcusable o el dolo, ¿no? La culpa grave o inexcusable, pues ahí sí hay un incumplimiento de un deber, pero que no puede, como se dice, es inexcusable, o sea, no pudo esa persona dejar de realizar esa actividad, ¿no? Y el dolo es simplemente la intención, pues, ¿no? O sea, en la culpa es por descuido, pero un descuido grave, ¿no? Si a mí me mandan vigilar un inmueble, y sin embargo yo como vigilante lo que hago simplemente es dormir, entonces estoy realizando ahí lo que se llama una culpa grave, inexcusable, ¿no? Porque el sentido mío era haber sido contratado para ser custodio de los bienes, ¿no? Y el dolo, pues, es la intención, ¿no? Yo he tenido la intención, en verdad, de no cumplir esta obligación. Yo ya lo había premeditado, que íbamos a contratar y que yo lo iba a incumplir. Entonces tenemos esta intención. En este caso sí, en cuanto a la culpa grave o en cuanto al dolo, eso no se presume, ¿no? Eso hay que demostrarlo. Entonces, ahí sí yo tengo que, cuando interpongo mi demanda de responsabilidad civil, yo tengo que probar que ha habido culpa grave o dolo. En la culpa leve, cuando hay presunción y simplemente yo la leo, ¿no?, y la persona no llega a descartar la culpa leve, entonces en estos casos el resarcimiento será en cuanto a aquellos daños previsibles por el incumplimiento de esa obligación. Y en cuanto a la culpa grave o la culpa inexcusable y el dolo, ahí sí tendrá que haber un resarcimiento no solo de aquellos daños previsibles, sino de todos los daños en su conjunto, ¿no? En referencia a la responsabilidad contractual, se da, como le digo, la presunción de la culpa leve, y la culpa grave y el dolo sí tienen que responderse. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, cuando habla de culpa, no solo se refiere nuestra normativa, no se refiere a lo que se llama culpa leve, sino simplemente dice dolo o culpa, ¿no?, en una responsabilidad extracontractual. Y en todo caso, acá también se amplía un poco el factor de atribución, no necesariamente a la intención, sino también a aquellos factores de atribución objetivo por el riesgo creado, ¿no?, por aquella actividad riesgosa o peligrosa que haya contribuido a ocasionar esta lesión o menoscabo a esta persona que sufre la víctima. Lo que sí hay en nuestra normativa es, en cuanto
a este factor de atribución subjetivo es la inversión de la carga de la prueba, y ahí lo tenemos en el artículo 1969 del Código Civil, ¿no? Entonces, hay la persona a quien se le dice que ha actuado con dolo o culpa, es la que tiene que demostrar que no hubo ese dolo o culpa, y en referencia a ello queda descartado. ¿Por qué? Porque es difícil para la persona que sufrió el daño encima demostrar con pruebas la intención del dolo y la culpa, porque es un poco ir a la psiquis de aquella persona, ¿no? Y ver si lo hizo o no con esa intención. Y en cuanto al 1970, que es un artículo que básicamente hace referencia a este factor de atribución en el aspecto objetivo, se habla del riesgo creado. Y el riesgo creado puede ser por una actividad riesgosa o por una actividad peligrosa, ¿no? Pero se supone que es una actividad que un poco va el riesgo más allá del riesgo común, porque toda actividad que nosotros realizamos, en verdad, desde que nos levantamos hasta que dormimos, incluso durmiendo, ¿no? Se podría decir que tenemos un riesgo que siempre corremos, pero el riesgo que contempla o que hay que interpretar esta normativa es un riesgo un poco más del riesgo normal que puede tener una persona en el ejercicio de su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a fabricar productos químicos o medicinas, o en todo caso alimentos procesados, y estos ocasionan un riesgo a la persona, entonces ahí tenemos estos factores de atribución objetivos, ¿no? En el caso del manejo de vehículos, como lo habíamos expresado en el inicio de nuestra clase, entonces ahí siempre hay, conforme nuestra jurisprudencia peruana, hay lo que se llaman los riesgos objetivos, ¿no? Por estas actividades riesgosas o peligrosas. Y en este caso sí, no hay necesidad ni siquiera de hacer la inversión de la carga de la prueba, porque acá la normativa dice que debe ser trasladado en cuanto a estos factores de atribución a aquella persona que ejerce esa actividad riesgosa, en todo caso aquella persona que está en uso de ese bien riesgoso, peligroso, que causa el daño, ¿no? En resumen, acá tenemos los factores de atribución conforme son dados en nuestra normativa civil. En resumen, podemos ver que esta figura de la reparación civil es una figura que se puede dar en diversos ámbitos, porque se da en todas las actividades del ser humano desde el momento que comete un hecho que ocasiona daños a una persona. Entonces, ya saben, si no existe daños, no existe responsabilidad civil. El daño es lo que origina la responsabilidad civil. Podría haber responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, ¿no? Otro tipo de responsabilidad, pero no responsabilidad civil si no hay daño, ¿no? La responsabilidad se puede dar, ya saben, en el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. Hay una responsabilidad objetiva, no necesariamente cuando uno lo ha efectuado con intención, puede ser en forma dolosa o con culpa en caso de negligencia, ¿no?, a desempeñar esa actividad, pero acá hay una responsabilidad objetiva. Si no se da bajo los amparos de esta actividad riesgosa o peligrosa, sino simplemente realizando una actividad pero que se ocasiona daños a alguien de un bien jurídico protegido, entonces tenemos una responsabilidad extracontractual, ¿no? Y una responsabilidad extracontractual derivada de este nominum laedere que nos dijo la doctrina del derecho romano, en que no hay que ocasionar daños a otra persona, ¿no?, que es un ámbito general en cuanto al derecho, un deber general de no causar daño, ¿no?
Solo hay daño que puede ser pasible de responsabilidad civil cuando es un bien jurídico protegido. El daño puede darse en el ámbito patrimonial y en el ámbito extrapatrimonial. En el ámbito patrimonial puede ser un daño emergente, una disminución del patrimonio, o puede ser un daño por lucro cesante, aquellas ganancias dejadas de percibir, ¿no? Y pusimos el caso del taxista que perdió su vehículo y dejó de percibir un lucro con el cual él alimentaba a su familia, ¿no? Los daños extrapatrimoniales pueden ser daños a las personas, ¿no? Daño físico a la persona. Y los daños morales, que es el segundo daño es patrimonial, es el daño al padecimiento del espíritu, ¿no? Y le puse en el caso que una persona pierde a su hijo y este daño que se ha producido no en el patrimonio, no físico de la persona, pero sí en el sentimiento, ¿no? Dentro de estos daños morales también podríamos tener pues el daño al proyecto de vida, ¿no? Cuando una persona pues tiene un sufrimiento porque al final no va a poder cumplir lo que buscaba. Es necesario considerar que en los procesos civiles no solo hay que probar el acto que originó el daño, sino también hay que probar el daño y hay que probar la cuantía que se pide sobre ese daño en cuanto a la afectación de la persona, ¿no? Entonces, hay que probar hechos, hay que probar derechos, ¿no? Y hay que tener las pruebas en referencia a la cuantía que uno está pidiendo por ese daño patrimonial. Entonces, uno puede decir, he tenido una disminución patrimonial de mi vehículo que me ha valido tanto el vehículo, ¿no? Yo en base a ese vehículo ejercía esta actividad y he dejado de percibir tanto en este tiempo, pero poner y probar que en verdad él estaba ejerciendo esa actividad, probar que el vehículo valía eso, ¿no? En referencia a eso también he sufrido daños a mi persona, ¿no? Y sobre esos tanto he tenido que valorizar, ¿no? Bueno, tasar las partes del cuerpo ha sido labor difícil en cuanto a la judicatura, pero se está buscando más o menos que los jueces tomen conciencia, ¿no? En base a eso, y en todo caso ver que la persona no puede ser discriminada porque es una persona que percibe mayor ingresos o una persona que percibe menor ingresos, y en referencia a eso determinar qué daño va a ser necesario resarcir, ¿no? Hay que ver que es una persona humana y que como persona humana es toda la normativa y todo el derecho está centrada en la protección de la integridad de la misma y no necesariamente hacer disminución en cuanto a sus ingresos, ¿no? Sino como persona y ver qué daños ha sufrido. Y el daño moral hay que probarlo, ¿no? Pero en el daño moral también hay presunciones, porque si es mi único hijo, supuestamente yo no debo probar este daño moral que estoy sufriendo, ¿no? Más que todo que mi vida la he dedicado a ver a esta persona, ¿no? Claro, si es un hijo que nunca lo vi, que nunca estuvo conmigo, pero me he enterado por ahí que sufrió un daño, yo no voy a ir al juez a decirle, oye, yo estoy sufriendo un daño por ese hijo que nunca lo atendí, nunca lo vi, incluso lo abandoné cuando era chiquito y apenas nació, ¿no? Entonces, todos estos son medios de prueba y son necesarios analizar en el desarrollo del curso. Vamos a ir un poco profundizando más estos tipos de atribuciones que nos da la norma en referencia a la responsabilidad civil. Estos requisitos, sean de antijuricidad, daños causados, relación de causalidad, factores de atribución, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, dando ejemplos y ver cómo nuestra jurisprudencia se ha ido pronunciando en referencia a estos factores de atribución. Pero ya saben, responsabilidad civil se da solo cuando se cometen daños a bienes jurídicos protegidos. Bueno, en esta primera clase introductoria
hemos hablado aspectos generales y ya poco a poco vamos a ir profundizando en aquellas reglas dadas y en cuanto a los temas desarrollados en nuestra clase. Muchas gracias y hasta la próxima clase.